mensaje hoy lo va a dar Iván Isaac y se llama A tu manera. Muchas gracias. Se llama A tu manera porque lo que queremos decir es todo lo que hacemos en este espacio, dejemos de hacerlo a nuestra manera y hagámoslo a la manera de Dios. Entonces el título lo puse de esa forma porque ahorita nos vamos a ir dando cuenta que muchas veces nada más nos quedamos con la forma en que nosotros hacemos las cosas. Y para eso, lo primero que quiero como compartir es de que existe una naturaleza propia y una naturaleza que es de Dios. La naturaleza propia en Santiago 1, a partir del 14, habla sobre ella. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Aquí habla de algo que es propio de nosotros y lo expresa en un escenario donde no está Dios presente en nuestra vida. Por esencia y por naturaleza propia, eso es algo que nosotros cargamos, y por eso lo dice como propia concupiscencia. Entonces, ¿cuál es mi punto ahorita? De que podamos entender de que existe una naturaleza que es propia, una naturaleza que es de nosotros y que actuamos, pensamos y nos dirigimos en nuestra vida, tomamos decisiones en nuestra vida de acuerdo a esa naturaleza propia que tenemos. Pero existe una naturaleza que es de Dios. Y en ese mismo pasaje, en el 16, sigue diciendo esto: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué dice esto? En el momento que nosotros nos dirigimos en nuestra vida con nuestra naturaleza propia, erramos y nos equivocamos y no tenemos éxito en la magnitud y en la forma que Dios lo tiene pensado para nuestra vida. Y aquí dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Aquí está mencionando cuál es la naturaleza que no es nuestra, sino que es de Dios. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto nos lleva al otro punto. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En otras palabras, nos está diciendo de que así como nosotros tenemos nuestra naturaleza propia y existe la naturaleza que es de Dios, Él permite, por medio de que se le dio la gana, que fue su voluntad, el hacernos parte de su naturaleza. Entonces es una invitación. Y todo este pasaje inicia de esa forma, ¿no? Bueno, esta sección que escogí. Y después, para poder entender más de este regalo que tenemos en Cristo, hay otro pasaje que nos menciona que somos herederos y coherederos con Dios. Dice ese pasaje, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí está diciendo todo lo que es mi propia esencia, mi propia naturaleza. También quiero y es mi voluntad de que ustedes sean parte de ella. Entonces, Dios es una invitación que hace por medio de Jesucristo a que la herencia de todo lo que Él es la tengamos nosotros, pero que a la par con Cristo seamos coherederos de lo que Él es. Y dice de qué manera. Hay una forma en la que esto es posible. Ahí mismo dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿A quién se refiere? A Cristo. Entonces, Él padeció cuando vino aquí en la tierra, pero también fue glorificado y fue exaltado. Cumplió el propósito que tenía el Padre, el cual era poder mostrarnos un camino y poder tener vida eterna, y poder nosotros decir, podemos ser imitadores y seguidores de Cristo y ser coherederos juntamente con Él.
Y ese padecimiento que tenemos lo podemos entender como la obediencia que nosotros tenemos hacia con Dios. Y todo esto lo estoy mencionando porque ¿qué sucede cuando tenemos una vida sin Dios? Y esto es algo que a mí me ha estado sucediendo últimamente, una forma que he estado actuando sin Dios y que es el centro de lo que hoy queremos compartir. Y es que continuamente mi mente piensa cosas. Y muchas de esas veces son cosas que asustan, que dan miedo, que no son conforme a lo que yo comparto y creo en Dios y que van en contra de la voluntad de Dios. Y muchas de esas veces todos sus pensamientos me aturden, me estresan, me hacen no tener descanso. Y en medida que yo le doy rienda suelta a estos pensamientos, mi manera de poder como aplacarlos, que es la forma propia de mi propia naturaleza que he estado aprendiendo que no es esa la manera en que Dios quiere que lo haga, es compartiéndolos contigo. Ahora, podría pensarse que se está contradiciendo el hecho de que somos un cuerpo en Cristo y que también parte de la manifestación que Dios tiene para nuestras vidas se da en este plano junto con gente que cree lo mismo que nosotros, pero en particular y la revelación que Dios me trajo para esto en específico que yo estaba viviendo era que pudiera esperar y callar, y más allá de expresar todo lo que pasa para sentirme bien y a lo mejor quitarme la culpa que tengo encima por todo lo que sucede adentro de mi cabeza, que yo pudiera callar y entender de que la manera en que Él opera, la esencia de Él es distinta. Fíjate que al otro lado de la moneda, cuando tú llegas a mí y te acercas y dices, oye, estoy viviendo esto, pasó por mí estos pensamientos, etc. La verdad, muchas veces sí es como ¿cómo le ayudo a saber que eso no es verdad? Bueno, muchas veces te digo, no es cierto, ¿no? O Sí. son mentiras o son cosas del pasado que no hay que traerlas a la mesa, ¿no? Nuestra frase de no hay que ensuciar nuestra casa. Sin embargo, hay como atrás de mí, como esta voz humana diciéndome, híjole, estoy siendo buena ayuda idónea para mi esposo en el sentido de te estoy ayudando o no te estoy ayudando. Y siento que vas hacia ese punto como, creo que aún yo del otro lado de la moneda que te escucho, que obviamente también tengo mis batallas, pero en ese sentido de escuchar tus batallas es como, bueno, también quizá en mucho sentido no hay descanso en mi alma, no hay descanso en mi corazón en Dios por quererlo hacer a mis fuerzas. Y cuando yo caigo en hacerlo a mis fuerzas, uno, a veces ni te ayudo, dos, como que a veces pues sí, como que me das largas. te doy largas, como deja de pensar en eso, bye. Tres, que es el no ayudarte. Y Sí. tres, pues simplemente no te ayudo justo a ir a una verdad, porque no estoy ejerciendo una verdad yo misma. Exacto. Y es como porque lo estoy haciendo a mis fuerzas, creo. Y ahí es justo donde Dios me mostró por medio de este pasaje, y te voy a seguir leyendo los versículos, que el hecho y la realidad es de que tenemos una naturaleza propia como humanos, sin Él. Y era esa misma naturaleza propia de querer decir todo lo que se me ocurría en la mente y sentirme más relajado con alguien que sí estoy viendo aquí en la tierra, que eres tú, de que alguien que, no sé, que me perdonara de todos mis pensamientos, ¿no? Y que es lógico, y que no es mi intención, pero en el fondo es eso. Sí. Cuando no logro acudir a Dios para esto y acudo al hombre, ¿qué sucede también? Dios me estaba mostrando, vas a seguir recibiendo la naturaleza de hombre. Wow. La naturaleza propia que tiene Alexandra. Y también porque yo estaba actuando conforme a esa propia naturaleza. No siempre es el caso, porque también me llegaste a dar palabra y me llegaste a dar verdad. Y Dios permite eso en sus hijos, que seamos portadores de Él. Claro.
y somos herederos de Él. Entonces, también mucho de lo que tenemos que decir es conforme a su corazón, y en eso también podemos encontrar descanso en el cuerpo. Pero puntualmente en este testimonio que estoy diciendo de mí, no estaba sucediendo eso, y a eso es a lo que quiero llegar. Sí, que fíjate que justo es eso. Qué manera de aprender que la lógica de este mundo es como, vale, el principio para todo es lo que siembro cosecho, ¿no? Que lo hemos platicado mucho en estos domingos y en tu plenitud. Pero qué fuerte el decir, si operamos a través de la lógica del ser humano, siempre vamos a recibir esa naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que no proviene del corazón de Dios. Cuando nos atrevemos a caminar en fe y decir, voy a ser instrumento o voy a ser vulnerable ante Dios y decir, no puedo, no es a mis fuerzas, Exacto. es contigo, no es a mi manera, es con tu manera, ¿no? Es a tu manera. A tu manera, pues operamos en una lógica que para el mundo no tiene sentido. No tiene sentido. Exacto. Y en Dios, eventualmente, si obedecemos, si padecemos juntamente con Cristo, porque lo que Cristo hizo aquí en la tierra fue obedecer a su Padre, sí. En eso podemos entender a qué se refiere con ese padecimiento. También tuvo padecimiento físico, pero fue a raíz de obedecer lo que fue el propósito por el cual vino aquí en la tierra y por el cual fue enviado. Entonces, nosotros obedecemos y tenemos fe, como bien dices, a la palabra que nos está diciendo Dios, y dejamos de vivir a nuestra manera, depositamos nuestra confianza en Dios y damos oportunidad a poder experimentar qué es vivir a su manera. Sí. Y sigue el versículo hablando, y en el 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Yo ya conocía este versículo y nada más le había dado importancia a lo de airarse. Okay. Para mí todo era como el centro de cuando nos enojamos y a raíz de un enojo lo primero que se nos viene a la cabeza lo decimos. Y aquí es una invitación a cuando te enojes, aplaza, posterga tu ira y no la sueltes luego. Y como resultado de postergar tu ira, también postergas todo lo que estás diciendo. Sí. Pero en el momento que yo estaba batallando con mis pensamientos y no los aplazaba, estaba siendo muy pronto para hablar. Y aquí lo que está diciendo y la instrucción que dice para que aprendamos a vivir a su manera era: sé tardo para hablar. Entonces todos mis pensamientos los quería expresar porque me consumían por dentro, porque lo estaba haciendo a mi manera. Sí. Y porque es normal que los tenga, porque tengo una concupiscencia, como lo menciona aquí, que lo estamos manejando en esta plática como naturaleza. Tenemos una naturaleza propia. Sí. Tengo pensamientos propios. Sí. Y que no están proveniendo de Dios, sino de mi naturaleza terrenal propia. Pero como también soy hijo de Dios, hay una lucha, una batalla que existe entre todo lo que sé que soy en Dios y todo lo que también soy en este cuerpo. Fíjate que estás hablando de otro principio también que creo que si lo tendríamos en cuenta sería distinta nuestra manera de responder a las circunstancias o a las personas, y es la obediencia. Y hacía una reflexión en la semana y justo Dios me mostraba como cuando hay fe, en verdad, ejerces esa obediencia. O sea, ejerciendo la obediencia, tu resultado es la fe, sí, ¿no? Y entonces es como con esa obediencia de saber que no es a tu manera, sino sujetándote a la manera de Cristo, a la manera de Dios, entonces puedes ver con fe que tu circunstancia, que tu milagro, que la respuesta a esos pensamientos, la respuesta a tus inquietudes, ya están respondidas, ya están como aplacadas, ya están resueltas, pues. Sí. Resueltas, ¿verdad? Sí. Sino no en otro sentido, porque cuando no
Pues sí, es que ese es el principio, un principio de obediencia, un principio de que en verdad humildad, que no es a tu manera, es a la manera de Cristo. Y cuando nosotros nos sujetamos, y qué fuerte, porque también pues te sujetas a Dios por medio de las personas que también están llamadas a, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo pues mi tiempo que estaba con mis papás, y obviamente siguen siendo mis papás, ¿no? Pero cuando viví en su casa, ¿cuántas veces me costaba obedecer lo que ellos me Y decían? sujetarte. Y sujetarme. Aún, fíjate, algo bien cierto, y una líder me lo dijo alguna vez. Aunque tus papás estén equivocados, a ti te toca estar sujeta a su autoridad y obedecerlos. Si están equivocados, Dios les hablará a su corazón y Dios les dirá. Pero a ti te toca, o sea, te corresponde obedecerlos. Uh-huh. Y Dios cubre todo eso, porque Sí. hubo una obediencia a su manera. O sea, a la manera. Y en este pasaje lo dice, en este versículo, justo lo que te aconsejó Sí. esta persona en ese momento, viene enseguida, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claro. Entonces, muchas veces Qué fuerte. nosotros acudimos al hombre, depositamos nuestra confianza en el hombre y queremos como resolver nuestros problemas con el hombre. Y para mí era eso. Me siento más tranquilo expresándole a Alexa todo lo que está sucediendo en mi mente. Y son cosas desagradables. Eran cosas desagradables. Uh-huh. Siguen siendo, porque sigo pensando a veces cosas feas, ¿no? Pero el punto es, cuando te las expresaba, ¿qué es lo que estaba recibiendo? Aquí lo expresa como ira de hombre. Pero pues estaba recibiendo tu propia naturaleza, la que estábamos hablando al principio. Y otra vez que mi naturaleza tampoco estaba conforme a la manera de Dios. Uh-huh. Porque también trataba de ayudarte, aunque nuestra intención puede ser buena, no lo hacía a la manera de Dios, ayudándote con verdad, con palabra, etc. Y de entrada aquí la obediencia para mí fue, aunque no lo entiendas, aunque no te gusta tener estos pensamientos, lo que sea, lo que estás provocando es de que esos pensamientos cada vez se vuelvan algo que están creyendo más en su corazón. Y lastimas a Alexa y también ella te lastima. Entonces, de entrada, aunque no lo entiendas ni sepas cómo lo voy a hacer, creo que ahorita, siendo sincero, todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero de entrada es una obediencia donde digo, ok, me voy a quedar callado y voy a ser tardo para hablar cuando surja un pensamiento en mí. Pues creo que pero en otro plano, a veces no sabemos, y esa es la verdad, y a veces la espera puede durar muchos años. Sí. Pero bueno, ¿dónde decías que creías que empezaba? Creo que empieza reconociendo. Y ambos estamos aprendiendo, viendo verdad, o sea, es como cuando se nos abren los ojos, ¿no? Vemos luz, vemos verdad, reconocemos que no es a nuestra manera. Uh-huh. Sí, y es una rendición. Creo que es como un camino, el empezar un camino, es como... Es tener fe, empieza con fe porque no lo entiendes, no lo ves. Claramente la manera que conoces es tu propia naturaleza. Sí. Y estamos en un proceso de conocer la naturaleza de Dios y quién es Él. Pero es un acto de confianza, un acto de fe, de decir, ok, voy a obedecer a lo que me estás diciendo para recibir lo que dices que eres tú y que también soy en ti, en medida que obedezca a lo que me estás diciendo que haga, ¿no? Sí. Y en este caso particular de mis pensamientos es lo que estoy viviendo, pero en otro plano, en la mañana, el día de hoy, platicando contigo me expresaste que había una oportunidad de trabajo que iba a requerir que invirtiera y destinara algo de mi tiempo. A mí me queda muy claro de que quiero tener la libertad de mi tiempo para hacer esto que estamos haciendo y todo lo demás que estamos haciendo alrededor de esto. Y es algo que a mí me gusta hacer, es algo que creo y he depositado mi confianza en que Dios me ha apartado para eso. Y aunque lo que me proponías en la mañana que podría a lo mejor meterme a trabajar en eso y que es un trabajo temporal y que nada más será 1 hora a la semana,
Para mí incluso esa hora, no era una hora, creo que era todo el día, apartar todo el día. Pero para mí ese día sigue siendo un tiempo que puedo yo destinar para poder aprovechar aquel tiempo, en lo que sí estamos llamados a hacer y que hemos decidido hacer, ¿sabes? Y en la mañana, aunque me dijiste, pues me escuchaste y nos escuchamos, yo te escuché, para mí no estabas conmigo, ¿sabes? Para mí no estabas conmigo y de alguna manera yo quería y a mi manera, a mi propia forma de hacerlo en mis fuerzas, empiezo a pedirte perdón para obtener un perdón de tu parte. Y no lo obtuve, lo empecé a hacer, pero me acordé de este versículo y me acordé que tengo que callarme y ser tardo para hablar. Y dejé de decirte perdón. Después de que dije perdón, ya dijiste tu perdón y no esperes un perdón de su parte y no lo hiciste. Y después entramos a una clase juntos, escuchaste una palabra de alguien más y te acercaste conmigo y me dijiste, oye, perdón por lo de hace rato. Tienes razón. Entonces, a lo que voy es de que este versículo, este pasaje, puede aplicar en muchas áreas de nuestra vida. Sí. El punto es que nosotros nos demos cuenta en qué cosas estoy queriendo hacer y obtener resultados a mi manera, Claro. con mi propia naturaleza, y que aquí la Biblia nos dice cuál es nuestra propia naturaleza. Nos enojamos muy rápido y hablamos muy rápido. Entonces, si somos alguien que hablamos muy rápido, que nos enojamos muy rápido y, y queremos darnos la oportunidad de conocer cuál es la esencia de Dios, ¿por qué no damos ese acto de fe y decimos, ok, voy a probarlo a tu manera? Voy a tardarme más en enojarme y voy a tardarme más en hablar. Claro. Y cuando hacemos eso, opera la justicia de Dios, no la del hombre. Y tiene totalmente sentido, ahorita tomando el ejemplo de lo que tuvimos un desacuerdo, mi justicia como hombre era el poder obtener un perdón de tu parte y decirte perdón para que me dijeras perdón. Pero en Dios, Él convence, Él nos da lo que estamos esperando, Él cambia corazones y nos da el resultado que estamos esperando. Sí. Entonces, esa es la invitación. Queremos hacerlo a nuestra manera o a su manera. Y por eso se llama a tu manera. Yo, y es lo que quiero, me quedo con su manera. Y pues ese es el mensaje. Gracias, amor, por recordarnos. Creo que es un principio de vida. Como te decía, si nos recordamos que esos principios de vida, creo que podemos marcar la diferencia entre lo que fuimos, lo que es este mundo y lo que vamos a decidir ser, ¿no? Es como el mensaje anterior. Sí. Hablábamos acerca de elegir ser o no ser, estar Sí. con el rey o quedarnos en nuestra insensatez. Creo que justo parte de decir, es a mi manera, es a mis fuerzas, yo lo voy a lograr, todo bla, 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 es parte de vivir insensatos. Entonces, pues no sé, me impresiona cómo Dios nos va llevando de la manita, siento yo este trimestre, a entender cada uno de esos principios. Y no porque Dios esté harto, no porque Dios, al contrario, siento que es un amor inmenso y una misericordia para nosotros de corregir esas diminutas cosas, esas zorras, que pueden estar ahí robándonos la bendición de, por ejemplo, estar en paz, ¿no? En este caso. Y a mí, fíjate, hay veces donde yo no me doy cuenta, te digo, el otro lado de la moneda, yo no me doy cuenta ni cuando soy mala onda contigo o soy o sea, como instrumento de Dios para tu vida, pero me queda hiper claro y súper segura de que por algo Dios nos unió y Sí. porque sé que lo que Dios está trabajando en mí, tú ya lo tienes de alguna forma trabajado. Y lo que yo estoy trabajándolo ahí, tú, ¿sabes? Como que siento que Dios lo está uniendo. Y así funciona la iglesia, así funciona la comunidad que tenemos y sea la comunidad en donde nos desarrollemos. Así funciona porque Dios nos ha mandado de dos en dos, de comunidad en comunidad, para aprender juntos, ¿no? Como cuerpo en Cristo y Sí. saber que todas esas cosas que nos están llamando la atención, que hay como una alarma roja
Dios está trayendo revelación. Y esa revelación es la que llamamos tu cultura. Claro. Queremos que podamos vivir en una cultura, no la de mi contexto, no la de esta tierra, no la de ser mexicano. Uh-huh. Sí. O sea, tantas cosas. Me acordé una vez que yo necesitaba el abrazo de alguien y ese alguien me le lancé porque me sentía solo y me sentía pues con la necesidad de tener ese afecto, ¿no? Y me le lancé, pero esta persona era de otra cultura que es más fría, una cultura no mexicana. Uh-huh. El punto es de que muchas veces nuestra cultura nos impide el poder vivir o abrirnos los ojos a la cultura que es Dios. Y en Dios, sí, si alguien se te lanza, pues abrázalo y muéstrale el amor que está necesitando, ¿no? Sí. Pero también pudo haber tenido otras intenciones, pero a mí me sirvió ahorita para reflexionar y dije, híjole Dios, pues como mexicanos somos bien impuntuales, permítenos que nuestra cultura no sea como un estorbo para reflejar la cultura que tú tienes. Wow. ¿No? Y Dios es un Dios puntual. Entonces, este espacio de tu mensaje, el espacio de tu mensaje es poder abrir nuestro corazón, no solo yo, Alexandra, Patti cuando comparte, sino todo aquel que ha conocido a Dios en cierta medida, en una área de su vida, en lo que sea, que han conocido de Dios y vivido en Dios, que ellos puedan compartir para que tengamos un mayor entendimiento de lo que es la cultura de Dios. Sí. Y que somos parte de esa cultura en el momento que lo aceptamos en nuestra vida y decidimos creer en Él y reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Amén. Entonces, esa es la intención de todo esto. Sí. Queremos una cultura propia, una naturaleza propia, o la cultura del reino y la cultura de Dios. Y que ambas las tenemos en las raíces, en la sangre. El chiste es que vivamos conforme a esa raíz que es pues conforme a la cultura del reino. No, es arrancar la raíz de este mundo y cada vez plantarnos más en la de Dios. Así es. Y tu mensaje... Claro, porque no puedes subsistir una con otra, o sea, es una u otra. Claro, y tu mensaje es una invitación a, oye, tienes un mensaje que Dios ha plantado en ti, ven y compártelo porque necesitamos escuchar. Sí, amén. Gracias, amor, por este mensaje y pues ánimo, tu cultura. Estamos muy emocionados de en verdad seguir compartiendo lo que Dios está hablando a nuestro corazón y deseamos en verdad con todo nuestro corazón que este mensaje haya llegado a lo más profundo y estamos seguros porque Dios lo hace, así que gracias. Muchas gracias.